Imagina a un niño al que le encanta dibujar. Pasa horas creando mundos en hojas de papel, felices con sus colores y formas torcidas. Un día muestra su dibujo a un adulto que, sin darse cuenta, dice: «Oh, deberías haberlo hecho dentro de las líneas». En ese momento, algo se rompe. Ella no deja de dibujar, pero comienza a obtener la aprobación de espera. Ahora piense, ¿qué pasa si ustedes hoy, sus decisiones, sus elecciones, sus silencios, siendo guiados por comentarios como este, que escuchó allí y ni siquiera recuerdas? ¿Vives tu vida, o la expectativa que otros tienen al respecto? Según una encuesta reciente de Harvard Business School, más del 60% de las personas admiten ocultar opiniones, testamentos e incluso sueños por miedo a parecer inapropiado. Esto significa que la mayoría de nosotros estamos viviendo una versión reducida de uno mismo, con la forma de encajar en marcos invisibles que otros han creado. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué es tan difícil ser simplemente quienes somos? La respuesta está en nuestra biología e historia social. Desde los tiempos de la cueva, ser aceptado por el grupo era una cuestión de supervivencia. Ser rechazado significaba ser dejado atrás y morir. Incluso hoy, nuestro cerebro reacciona al juicio como si fuera una amenaza real. Pero aquí hay una verdad liberadora: los tiempos han cambiado, y su vida ya no necesita ser dirigida por este miedo ancestral. Este vídeo es una invitación para que rompa este arresto invisible. Entendamos juntos por qué nos preocupamos tanto por lo que otros piensan y cómo pueden recuperar el control sobre su propia historia. Estás a punto de redescubrir el placer de vivir auténticamente. Sin máscaras. Sin moldes. Solo tú por todas partes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las pequeñas opiniones pueden controlar las grandes decisiones? Dejas de usar un atuendo que amas porque puedes llamar demasiado la atención. Evite hablar de lo que piensa de una reunión por temor a parecer tonto. Publica una foto, borra. Escribe un subtítulo, reescribe. Todo porque, en el fondo, hay un miedo. ¿Qué pensarás de mí? Este miedo es real y muy común. En 2021, un estudio de la asociación APA, American Psychology, mostró que el 69% de los adultos jóvenes informan para sentir ansiedad al imaginar que serán juzgados negativamente, especialmente en las redes sociales. Pero este comportamiento no es hoy. La búsqueda de aprobación se basa en nuestra historia. Volvamos en el tiempo. En las sociedades tribales, el grupo lo era todo. Ser aceptado fue una cuestión de supervivencia. Estar excluido significaba ser vulnerable a los depredadores, la enfermedad o el hambre. A lo largo de los siglos, esto se convirtió en un patrón psicológico. Hoy, cuando somos criticados o rechazados, el cerebro activa las mismas áreas relacionadas con el dolor físico. No es imaginación, ser juzgado realmente duele. Además, con el avance de la tecnología, esta necesidad de aceptación ha crecido. Redes como Instagram, TikTok y Facebook funcionan basadas en me gusta, comentarios y seguidores. El algoritmo favorece a los que complacen y castigan a los que se disgustan. ¿Resultado? Millones de personas que viven una versión editada de sí mismas. Pero aquí está la gran trampa: cuanto más intentes complacer a todos, más te alejas de ti. Tim Urban, uno de los grandes pensadores contemporáneos sobre el comportamiento humano, lo llama prisión sin cuadrículas. Puede irse en cualquier momento, pero elegir continuar allí, rehén del juicio de los demás. La verdad es difícil pero liberadora: nadie te aplaudirá todo el tiempo, y está bien. La pregunta ahora es: ¿cuánto tiempo sacrificará su libertad para adaptarse a la expectativa de los demás? En la siguiente parte, sumergamos por qué sucede esto y qué explica la psicología moderna sobre este deseo inconsciente de complacer a todos. Comprenderá que no es debilidad, es acondicionamiento. Y es posible cambiar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la opinión de los demás tiene tanto peso? Incluso cuando sabemos que no todos los juicios son justos, todavía nos sentimos conmocionados. Esto sucede por una razón más profunda de lo que parece. Desde una edad temprana, aprendemos que ser aceptado es valioso. Como niños, buscamos la aprobación de padres, maestros, colegas. Un cumplido nos hizo sentir amados. Una crítica, rechazada.
Esta asociación entre aceptación y amor se registra en nuestro cerebro y nos acompaña a la edad adulta. El psicólogo Abraham Maslow en 1943 creó la famosa pirámide de las necesidades humanas, donde el sentimiento de pertenencia aparece como una de las principales motivaciones del ser humano. Según él, después de satisfacer las necesidades básicas como la comida y la seguridad, buscamos conexión, afecto y reconocimiento. Es decir, ser aceptado es tan vital como la alimentación, no biológica pero emocional. El psicólogo Carl Rollers, uno de los nombres más importantes en la psicología humanista, dijo que la libertad emocional solo comienza cuando aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos como somos, con virtudes, fracasos, dudas y todo. Lo llamó experiencia congruente, cuando lo que sentimos, pensamos y hacemos está alineados. Pero para eso, necesitamos romper con la constante necesidad de complacer a otros. La ciencia también explica: cuando siente que se está juzgando, se activan áreas específicas del cerebro como amígdala y se activan la corteza prefrontal. Son los mismos que reaccionan al miedo y al peligro. Esto significa que, biológicamente, nuestro cuerpo interpreta crítico como una amenaza. Pero lo más interesante es que este patrón se aprende, por lo tanto, puede deconstruir. Todo comienza con una pregunta simple: ¿qué estoy haciendo porque realmente creo? ¿Y qué estoy haciendo para ser aceptado? Este reflejo es el primer paso para dejar el arresto invisible del juicio. Porque no está mal querer ser aceptado. El problema es cuando nos hace perder quiénes somos realmente. En la siguiente parte, mostremos cómo puede, de manera práctica, recuperar esta autenticidad, incluso en un mundo que insiste en darle forma todo el tiempo. Después de comprender de dónde proviene el miedo a desagradar a los demás, es hora de actuar. La verdad es que vivir tratando de encajar. Pero ¿cómo cumplir con su propia esencia en un mundo que constantemente requiere adaptación? La primera clave está en la conciencia de las opciones. La mayoría de las personas viven en modo automático. Siguen rutinas, opiniones y comportamientos que no siempre reflejan sus valores reales. El consejo es simple pero poderoso: antes de tomar una decisión, pregúntese: ¿tiene esto que ver con quién soy o quién espera que sea? Otra herramienta importante es la práctica de la autoobservación sin juzgar. Comience a prestar atención a los tiempos cuando sienta la necesidad de ser aceptado. Esto generalmente sucede en interacciones sociales, redes sociales o incluso dentro de la familia misma. Reconocer estos desencadenantes es la mitad de la forma de transformarlos. Establecer límites saludables también es fundamental. Decir no es grosero, es un acto de autoinspección. Si una situación, una conversación o una persona agota constantemente su energía, repensar cuánto está alineado con la vida que desea construir. Para aquellos que desean tomar pasos prácticos, aquí hay una secuencia simple. 1. Cree una lista de sus valores esenciales. ¿Qué te importa realmente? ¿Libertad? ¿Honestidad? ¿Creatividad? 2. Revise sus últimas decisiones importantes. ¿Cuántos de ellos reflejaron estos valores? 3. Autenticidad del tren en cosas pequeñas. Vístase lo que quieras. Date tu opinión a la ligera. Da un paso de todo el alcance, incluso si es solo uno. Y, por supuesto, reduzca la comparación constante. Recuerde, lo que ves en las redes sociales es un recorte, no en la vida real. La comparación excesiva genera frustración y desvía su enfoque de quién es realmente. La autenticidad viva requiere coraje, pero también trae alivio. Cuando dejas de actuar con los demás, descubres el placer de existir en su totalidad. En la siguiente parte, hablemos sobre los beneficios emocionales y mentales de vivir de acuerdo con sus propios principios. Y cómo esto transforma tu vida por completo, desde adentro hacia afuera. Hemos llegado al final de este camino, pero tal vez, para ti, recién comenzando. Ahora que comprende cómo se forma la necesidad de aprobación, cuán silenciosamente actúa en nuestras decisiones y cómo se puede deshacer, queda una opción: continuar viviendo bajo los ojos de los demás o comenzando a ver la vida con sus propios ojos. Vivir verdadero no significa convertirse en un rebelde o insensible. Significa honrar su identidad incluso cuando el mundo intenta empujarlo a un molde. Está teniendo el coraje de jugar sus decisiones, para apoyar sus sueños,
incluso cuando desagrada a aquellos que esperaban algo diferente de usted. Quizás las voces en el exterior siguen gritando por un tiempo. Pero a medida que fortalece su presencia interior, pierden fuerza. Y cuando esto sucede, nace algo extraordinario, la paz de estar en paz contigo mismo. Recuerde, la gente está demasiado ocupada con sus propios dilemas. Su opinión sobre su vida cambia con el viento. Pero la forma en que vives contigo, esto es. Puede pasar toda una vida tratando de complacer, tratando de ser aceptado, tratando de encajar, y sin embargo no se siente completo. O puede hacer algo diferente, vivir con propósito, verdad, con presencia. No esperes aplausos. No todos entenderán su cambio. Pero quien realmente importa respetará, y quien se vaya, puede que nunca te haya aceptado realmente. Entonces, te dejo con una pregunta final. El psicólogo Carl Rollers, uno de los nombres más importantes en la psicología humanista, dijo que la libertad emocional solo comienza cuando aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos como somos, con virtudes, fracasos, dudas y todo. Lo llamó experiencia congruente, cuando lo que sentimos, pensamos y hacemos está alineados. Pero para eso, necesitamos romper con la constante necesidad de complacer a otros. La ciencia también explica. Cuando siente que se está juzgando, se activan áreas específicas del cerebro como amígdala y se activan la corteza prefrontal. Son los mismos que reaccionan al miedo y al peligro. Esto significa que, biológicamente, nuestro cuerpo interpreta crítico como una amenaza. Pero lo más interesante es que este patrón se aprende, por lo tanto, puede deconstruir. Todo comienza con una pregunta simple. ¿Qué estoy haciendo porque realmente creo, y qué estoy haciendo para ser aceptado? Este reflejo es el primer paso para dejar el arresto invisible del juicio. Porque no está mal querer ser aceptado. El problema es cuando nos hace perder quiénes somos realmente. En la siguiente parte, mostremos cómo puede, de manera práctica, recuperar esta autenticidad, incluso en un mundo que insiste en darle forma todo el tiempo. Después de comprender de dónde proviene el miedo a desagradar a los demás, es hora de actuar. La verdad es que vivir tratando de encajar. Pero ¿cómo cumplir con su propia esencia en un mundo que constantemente requiere adaptación? La primera clave está en la conciencia de las opciones. La mayoría de las personas viven en modo automático. Siguen rutinas, opiniones y comportamientos que no siempre reflejan sus valores reales. El consejo es simple pero poderoso. Antes de tomar una decisión, pregúntese, ¿tiene esto que ver con quién soy o quién espera que sea? Otra herramienta importante es la práctica de la autoobservación sin juzgar. Comience a prestar atención a los tiempos cuando sienta la necesidad de ser aceptado. Esto generalmente sucede en interacciones sociales, redes sociales o incluso dentro de la familia misma. Reconocer estos desencadenantes es la mitad de la forma de transformarlos. Establecer límites saludables también es fundamental. Decir no no es grosero, es un acto de autoinspección. Si una situación, una conversación o una persona agota constantemente su energía, repensar cuánto está alineado con la vida que desea construir. Para aquellos que desean tomar pasos prácticos, aquí hay una secuencia simple. 1. Cree una lista de sus valores esenciales. ¿Qué te importa realmente? ¿Libertad? ¿Honestidad? ¿Creatividad? 2. Revise sus últimas decisiones importantes. ¿Cuántos de ellos reflejaron estos valores? 3. Autenticidad del tren en cosas pequeñas. Vístase lo que quieras. Date tu opinión a la ligera. Da un paso de todo el alcance, incluso si es solo uno. Y, por supuesto, reduzca la comparación constante. Recuerde, lo que ves en las redes sociales es un recorte, no en la vida real. La comparación excesiva genera frustración y desvía su enfoque de quién es realmente. La autenticidad viva requiere coraje, pero también trae alivio. Cuando dejas de actuar con los demás, descubres el placer de existir en su totalidad. En la siguiente parte, hablemos sobre los beneficios emocionales y mentales de vivir de acuerdo con sus propios principios. Y cómo esto transforma tu vida por completo, desde adentro hacia afuera. Hemos llegado al final de este camino, pero tal vez, para ti, recién comenzando.
Ahora que comprende cómo se forma la necesidad de aprobación, cuán silenciosamente actúa en nuestras decisiones y cómo se puede deshacer, queda una opción: continuar viviendo bajo los ojos de los demás o comenzando a ver la vida con sus propios ojos. Vivir verdadero no significa convertirse en un rebelde o insensible. Significa honrar su identidad incluso cuando el mundo intenta empujarlo a un molde. Está teniendo el coraje de jugar sus decisiones, para apoyar sus sueños, incluso cuando desagrada a aquellos que esperaban algo diferente de usted. Quizás las voces en el exterior siguen gritando por un tiempo. Pero a medida que fortalece su presencia interior, pierden fuerza. Y cuando esto sucede, nace algo extraordinario: la paz de estar en paz contigo mismo. Recuerde, la gente está demasiado ocupada con sus propios dilemas. Su opinión sobre su vida cambia con el viento. Pero la forma en que vives contigo, esto es, puede pasar toda una vida tratando de complacer, tratando de ser aceptado, tratando de encajar, y sin embargo no se siente completo. O puede hacer algo diferente: vivir con propósito, verdad, con presencia. No esperes aplausos. No todos entenderán su cambio. Pero quien realmente importa respetará, y quien se vaya, puede que nunca te haya aceptado realmente. Entonces, te dejo con una pregunta final. El psicólogo Carl Rollers, uno de los nombres más importantes en la psicología humanista, dijo que la libertad emocional solo comienza cuando aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos como somos, con virtudes, fracasos, dudas y todo. Lo llamó experiencia congruente, cuando lo que sentimos, pensamos y hacemos está alineados. Pero para eso, necesitamos romper con la constante necesidad de complacer a otros. La ciencia también explica: cuando siente que se está juzgando, se activan áreas específicas del cerebro como amígdala y se activan la corteza prefrontal. Son los mismos que reaccionan al miedo y al peligro. Esto significa que, biológicamente, nuestro cuerpo interpreta crítico como una amenaza. Pero lo más interesante es que este patrón se aprende, por lo tanto, puede deconstruir. Todo comienza con una pregunta simple: ¿qué estoy haciendo porque realmente creo, y qué estoy haciendo para ser aceptado? Este reflejo es el primer paso para dejar el arresto invisible del juicio. Porque no está mal querer ser aceptado. El problema es cuando nos hace perder quiénes somos realmente. En la siguiente parte, mostremos cómo puede, de manera práctica, recuperar esta autenticidad, incluso en un mundo que insiste en darle forma todo el tiempo. Después de comprender de dónde proviene el miedo a desagradar a los demás, es hora de actuar. La verdad es que vivir tratando de encajar. Pero ¿cómo cumplir con su propia esencia en un mundo que constantemente requiere adaptación? La primera clave está en la conciencia de las opciones. La mayoría de las personas viven en modo automático. Siguen rutinas, opiniones y comportamientos que no siempre reflejan sus valores reales. El consejo es simple pero poderoso: antes de tomar una decisión, pregúntese: ¿tiene esto que ver con quién soy o quién espera que sea? Otra herramienta importante es la práctica de la autoobservación sin juzgar. Comience a prestar atención a los tiempos cuando sienta la necesidad de ser aceptado. Esto generalmente sucede en interacciones sociales, redes sociales o incluso dentro de la familia misma. Reconocer estos desencadenantes es la mitad de la forma de transformarlos. Establecer límites saludables también es fundamental. Decir no no es grosero, es un acto de autoinspección. Si una situación, una conversación o una persona agota constantemente su energía, repensar cuánto está alineado con la vida que desea construir. Para aquellos que desean tomar pasos prácticos, aquí hay una secuencia simple. 1. Cree una lista de sus valores esenciales. ¿Qué te importa realmente? ¿Libertad? ¿Honestidad? ¿Creatividad? 2. Revise sus últimas decisiones importantes. ¿Cuántos de ellos reflejaron estos valores? 3. Autenticidad del tren en cosas pequeñas. Vístase lo que quieras. Date tu opinión a la ligera. Da un paso de todo el alcance, incluso si es solo uno. Y, por supuesto, reduzca la comparación constante. Recuerde, lo que ves en las redes sociales es un recorte, no en la vida real. La comparación excesiva genera frustración y desvía su enfoque de quién es realmente. La autenticidad viva requiere coraje, pero también trae alivio.
Cuando dejas de actuar con los demás, descubres el placer de existir en su totalidad. En la siguiente parte, hablemos sobre los beneficios emocionales y mentales de vivir de acuerdo con sus propios principios. Y cómo esto transforma tu vida por completo, desde adentro hacia afuera. Hemos llegado al final de este camino, pero tal vez, para ti, recién comenzando. Ahora que comprende cómo se forma la necesidad de aprobación, cuán silenciosamente actúa en nuestras decisiones y cómo se puede deshacer, queda una opción: continuar viviendo bajo los ojos de los demás o comenzando a ver la vida con sus propios ojos. Vivir verdadero no significa convertirse en un rebelde o insensible. Significa honrar su identidad incluso cuando el mundo intenta empujarlo a un molde. Está teniendo el coraje de jugar sus decisiones, para apoyar sus sueños, incluso cuando desagrada a aquellos que esperaban algo diferente de usted. Quizás las voces en el exterior siguen gritando por un tiempo. Pero a medida que fortalece su presencia interior, pierden fuerza. Y cuando esto sucede,